Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Atraídos, no obligados. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, leemos hoy nuevamente en Romanos 2, 4, 5 que dice: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los hombres deberían ver la benignidad de Dios para con ellos a pesar de lo horrible de sus pecados y de su ausencia total de méritos, y considerar lo siguiente: Dios ha sido mejor para con ellos de lo que se merecen. Dios les ha mostrado benignidad cuando lo han ignorado. Dios les ha mostrado bondad cuando se han burlado de Él. Dios no es un amo cruel y pueden rendirse a Él con seguridad. Dios está perfectamente dispuesto a perdonarlos. Dios debe ser servido por simple gratitud. ¿Está usted esperando que Dios le lleve al arrepentimiento? ¿Está esperando a que de alguna manera Dios orqueste las cosas para que usted se arrepiente y venga a Cristo de un modo u de otro, incluso en contra de su propia voluntad? Tal vez incluso se encuentra esperando que esto suceda mientras usted sigue su vida así como si nada. Bueno, Dios no trabaja así. Si usted medita en el texto de hoy, notará que la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios no le empuja involuntariamente, no le arrastra por la fuerza en contra de su voluntad, sino que te guía al arrepentimiento. Como dice, guiar es dirigir, no obligar. Dios no le obligará al arrepentimiento, sino que le guiará al arrepentimiento. Es verdad. La palabra de Dios dice que el Señor atrajo al pueblo de Israel con cuerdas de amor, como dice en Oseas 11:14. Con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor. Pero eso no significa que el Señor ató con una cuerda a los israelitas y les obligó que dejaran sus pecados, les obedecieran y lo amaran. Esto hubiera sido ciertamente bueno para ellos, porque leemos en los profetas, como Oseas y otros, que Israel fue repetidamente desobediente al Señor y fueron castigados muchas veces por ello, e incluso llegaron a ser llevados cautivos lejos de su tierra a causa de sus rebeldías. Teniendo un corazón tan obstinado y desobediente hacia el Señor, seguramente hubiera sido bueno para aquellos que el Señor los atara de alguna manera y los obligara a obedecerle. De suceder esto, se hubieran ahorrado muchos padecimientos y quebrantos, y tenemos que reconocer que no somos muy diferentes a aquellos antiguos israelitas y que en muchas ocasiones hubiéramos preferido que el Señor nos atara de alguna manera y nos obligara a hacer su voluntad, porque muchas veces no hemos hecho su voluntad y esto nos trajo tristes consecuencias. Pero insistimos, Dios no trabaja así. Él le atraerá, no le obligará. Dirigirá su vida al arrepentimiento a través de su benignidad, paciencia y longanimidad. No usará otros atributos suyos que pudieran obligarle a usted a obedecerle, sino que usará estos atributos que le hablan acerca de su amor y bondad para con usted. Le atraerá como a Israel con cuerdas de amor, esperando que usted se rinda voluntariamente y de todo corazón a Cristo y a hacer su voluntad, entendiendo que si Dios me ha concedido tantas cosas buenas en su gran bondad y no me ha castigado como merezco a causa de su paciencia para conmigo, todo lo demás que venga de Él ha de ser bueno también, y creer en su Hijo y andar en sus caminos ha de ser simplemente excelente. Ahora bien, si las cuerdas de amor no nos obligan, así entre comillas, a creer en Cristo y seguirle, si la bondad del Señor, a pesar de nuestras transgresiones y pecados, no nos lleva al arrepentimiento y a rendir nuestras vidas al amoroso Salvador, ¿qué lo hará? Pensamos que por esto Dios trabaja así. Si no nos rinden estos atributos de Dios aplicados con tanta generosidad hacia nuestras pobres y débiles almas, ¿qué lo hará? Pensamos que nada más lo haría. Vemos que el amor de Dios se ha manifestado a los hombres injustos, para que creamos en el Hijo y no seamos como merecen nuestros hechos, justamente condenados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 3:16. Carlos Spurgeon comentó al respecto: fíjense, queridos amigos, que el Señor no te lleva al arrepentimiento. Caín fue llevado lejos como un fugitivo y un vagabundo cuando él mató a su hermano, justo Abel. Judas fue y se colgó al ser guiado por la angustia del remordimiento debido a lo que había hecho al traicionar a su Señor. Pero el más dulce y el mejor arrepentimiento es aquel que viene no por llevar, sino por atraer. La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Y Morris comentó algo similar. En el Nuevo Testamento el arrepentimiento no es simplemente algo negativo. Significa el volverse a una nueva vida en Cristo, una vida de servicio activo para Dios. No se debe de confundir con remordimiento, el cual es una tristeza profunda por el pecado, pero que carece de la nota positiva en el arrepentimiento. Por eso pregunto en esta hora: ¿se encuentra usted, querido amigo, esperando que de alguna manera, en contra de su propia voluntad, el Señor le obligue al arrepentimiento de sus pecados y a venir rendido a Cristo? ¿Se encuentra esperando que el Señor produzca un cambio total y dramático en su vida? Un cambio que necesita imperiosamente a causa de sus transgresiones y sus tristes consecuencias. Bueno, el Señor no le obligará. Él no obra así. No usará su infinito poder para producir arrepentimiento en usted. Él usará su benignidad, paciencia y longanimidad. Él será bueno con usted y no le castigará inmediatamente. Incluso le bendecirá en muchas maneras, esperando que usted se arrepienta y venga a Cristo el Salvador. Si así lo hace, usted será dichoso y más que dichoso. Habrá rendido su vida a Cristo y créalo que no hay mayor dicha que esta. No lo hagas, siga esperando un cambio sin arrepentimiento en su vida y entonces, cuando el castigo finalmente llegue, será justo y más que justo. ¿Se dejará atraer por las cuerdas de amor del Señor? ¿O seguirá esperando en vano que Dios le ate y le obligue a hacer su voluntad? ¿Se arrepentirá de la maldad de sus caminos a causa de la bondad de Dios para con usted? ¿O seguirá esperando que Dios orqueste un cambio milagroso en su vida sin que usted rinda su voluntad a Él? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.